Hola familia, buenos días. Muy contentos de estar nuevamente con ustedes. Así es, nos agrada mucho estar en familia en esta mañana, dándole la bienvenida a todos ustedes. Felices de estar conectados en esta nueva transmisión de nuestra Iglesia Arca, porque recuerda, juntos es mejor. Nos dicen que están muy felices de vernos nuevamente, que hace rato no nos veían a los tres juntos, ¿no? Porque individualmente hemos participado de varios grupos de conexión. Sí, por ejemplo, en el caso nuestro, estamos participando en el grupo de conexión de parejas. Allí nos reunimos todos los jueves a las 7 de la noche para conectarnos, aprender más de la palabra de Dios, para hablar de los temas que nos interesan como padres, como familia, y adicionalmente nos reímos y la pasamos muy bien. Súper bien, nos reímos y disfrutamos de los temas que nos hacen crecer. Pasamos tiempos muy pero muy agradables que nos ayudan como familia. Por eso invitamos a todas las parejas que quieran hacer parte de este grupo a participar de este bonito espacio. Yo hago parte del grupo de conexión de niños y nos reunimos los sábados a las 4 de la tarde. Hemos aprendido mucho sobre Papito Dios, también nos divertimos todos juntos y yo he invitado a algunos de los amigos de mi colegio. Así que si conocen a algunos niños, invítenlos a nuestra reunión. Es por esto que los invitamos a ser parte de un grupo de conexión, porque es un espacio que nosotros aprovechamos para edificarnos, para relacionarnos con otras personas y, por supuesto, aprender a vivir en el cuerpo de Cristo. También aprovecho para hacer la cuñita acerca de la pista de entrenamiento. Dios me ha permitido, junto con el pastor, poder dirigirla, y es un espacio muy especial donde podemos aprender acerca de nuestra iglesia, sobre el ADN, sobre lo que significa ser parte de nuestra Arca Comunidad Cristiana. Como ven, estamos muy activos en los grupos de conexión. Amor, tú en la pista, y por cierto, Wanda también participó de ella, ¿no? Sí, mami, en esta cuarentena aproveché para hacer la pista de entrenamiento y fue muy chévere poder conocer más sobre lo que quiere Dios para nuestras vidas y sobre la iglesia Arca. Así que muy conectados con Arca, con los grupos de conexión, con la pista de entrenamiento y por supuesto con el voluntariado. En mi caso, con el equipo de audiovisuales. Aprovecho para enviarles un fuerte abrazo, un saludo a todo el equipo de audiovisuales y bueno, a ustedes que nos ven, invitarles a ser parte del voluntariado de nuestra iglesia. Les contamos esto para decirles que nosotros hemos estado muy activos con las conexiones de Arca, pero también contarles que estamos en casa disfrutando de las cosas simples de la vida, haciendo muchas cosas, pero sobre todo compartiendo los tres, ya que no podemos salir, ¿no? Sí, mami, hemos estado jugando juegos digitales, juegos de mesa, ¿no? Hemos visto películas, nos hemos ejercitado y también hemos hecho mucho oficio. Pobre niño. Sí, total. Pero hemos aprovechado para retomar cosas que por las actividades cotidianas no podíamos hacer o que habíamos postergado, como leer un buen libro, jugar. Hemos vuelto a restaurar el altar familiar. ¿Y qué es el altar familiar? El altar familiar es un espacio entre semana que cogemos para reunirnos en torno a la palabra de Dios. Un tiempito para alabar y adorar al Señor, para en familia cantarle a nuestro Señor Jesucristo y para compartir un pedacito de la palabra de Dios. Exacto, en el altar familiar todos tenemos un espacio. En nuestro caso apartamos el fin de semana, ya sea el viernes, el sábado e incluso el fin de semana festivo para alabar al Señor 2 o 3 horas. No, mami, hemos tenido tiempos más largos. A mí me gusta mucho porque puedo escoger las canciones que más me gustan, como las canciones de Miel San Marcos. Y por hecho aprovecho para cantarlas con mi familia y adorar a Dios. Los invito a que pasen 1 o 3 horas para alabar al Señor. Así de familia, los invitamos a que tengan un espacio para que también los más pequeños puedan dirigir este tiempo, para que puedan acompañarnos en oración y cantarle al Señor. La verdad, van a encontrar muchas sorpresas si activan ese tiempito para el Señor. Completamente cierto. El altar familiar nos permite salir de dudas sobre los hechos bíblicos, nos permite fortalecer los conocimientos de Dios y personalmente pienso que lo más fabuloso de esto es enseñarle a nuestros hijos el poder de la oración, que aprenden a interceder por otros, a clamar por sus necesidades y sobre todo agradecerle a Dios por ese infinito amor que Él nos tiene. Es un tiempo muy bonito, aprovechemos que estamos en pandemia todos juntos en casa. Estamos a pocos minutos de comenzar nuestra reunión. Los invito a que compartan este link a sus amigos, familiares, vecinos, etc. Constantemente hablamos de cómo compartirle a los demás, pues este link o estos enlaces nos permiten fácilmente poder
acceder a aquella persona que quizás normalmente nos da pena compartirle, pero que podemos enviarle el link y hacerle la invitación. Realmente es una ventaja que podamos llevar en estos tiempos la palabra de Dios de esta manera. Así es, todos a compartir el enlace desde ya para que muchos de nuestros amigos y familiares se puedan comunicar, se puedan conectar y en breves minutos comienza nuestro tiempo de alabanza. Así que les digo que aquellos que están haciendo perecita, levantarse de la cama, no conectarse ahí acostaditos, colóquense en los zapatos, los tenis, levántense a danzar, a brincarle al Señor, porque es nuestra manera de exaltarlo, de glorificarlo, de darle gracias, de decirle que estamos agradecidos y supremamente felices porque Él hace parte de nuestras vidas. Así que levántense y vamos juntos a alabar. Sí, que no les dé pena con los demás miembros de la casa. Si deben apartarse, busquen un lugar donde puedan alabar a Dios. Aprovechen que aún queda tiempo, aún pueden desayunar algo, estar totalmente a tiempos para disfrutar de este tiempo con el Señor. Así que fuera pijamas, si se están haciendo los deberes de la casa, déjenlos, vengan y aparten un momento al Señor. Dediquen este ratico a Dios. Busquen sus Biblias, si toman notas, busquen los cuadernos. Prepárense porque después de la alabanza viene un tiempo muy especial con nuestro pastor y es el tema central de esta transmisión. Así que será de gran bendición para todos nosotros. Familia, lo mejor está por venir. Nos alegra mucho este tiempo en que nos pudimos conectar con ustedes. Ya comienza nuestra reunión, pero no olvides, la iglesia eres tú, soy yo, somos todos. ¡Adiós! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Arca, bienvenidos a nuestra iglesia en línea, bienvenidos a nuestra nueva manera de hacer iglesia. Nos encanta que te hayas conectado, nos encanta que nos estés acompañando un otro domingo en una reunión tan especial como esta. Si es la primera vez que te conectas a una transmisión como esta, te damos la más calurosa bienvenida, nos encanta que te conectes, te felicito, hoy has hecho la mejor elección, has sacado un tiempo que será de mucha bendición para ti y también para los tuyos. Este tiempito es un tiempito especial donde les recordamos las actividades que tenemos durante la semana. Voy a empezar recordándoles e invitándoles a los miércoles de adoración. Son tiempos especiales, lo llamamos despertando con Dios.
miércoles 5 de la mañana por nuestro Facebook Live y lo dirige nuestro pastor Ferney. Son mañanas maravillosas, mañanas muy lindas de adoración, de intercesión. No te vas a arrepentir de madrugar los miércoles para acompañarnos. También quiero compartirles y quiero invitarles a la pista de entrenamiento de nuestra iglesia. Son 4 clases virtuales en las que tú conoces el ADN de nuestra iglesia. Tú vas a conocer por qué y cómo hacemos las cosas en Arca. Después de que tú termines esta pista de entrenamiento, te puedes involucrar en uno de los equipos que tenemos en la iglesia, por ejemplo, voluntarios. Serás bienvenido, nos encantaría que hicieras parte de uno de nuestros equipos. También quiero invitarles a los grupos de conexión. Los grupos de conexión son espacios muy especiales. Los grupos de conexión son tiempos donde crecemos espiritualmente, pero también estrechamos lazos de amistad. Aprendemos a la luz de la Biblia y como amigos estamos intercediendo por las peticiones que debido a esta crisis hay muchas peticiones por salud y el grupo de conexión es un espacio especial para ello, para que compartamos nuestra necesidad y para que los que estamos en el grupo nos unamos en oración para buscar la victoria de Dios. Haz parte de un grupo de conexión, hay 10 temáticas diferentes y los grupos de conexión están desde el lunes hasta el sábado. En este teléfono que va a aparecer aquí puedes pedir información y puedes ubicarte en el grupo que mejor te convenga, el grupo que mejor te parezca. Preparemos nuestro corazón, preparemos nuestra mente porque vamos a recibir el mensaje de esperanza, el mensaje de amor que nos trae nuestro pastor Ferney. Yo te aconsejo que no te quedes solo con este mensaje, da un clic y compártele a un amigo, compártele a un familiar, porque yo te aseguro que te lo van a agradecer. Va a ser un mensaje de esperanza y todos estamos necesitando este mensaje de esperanza y de amor. Espero que lo hagas, que compartas la transmisión para que muchos más puedan experimentar esta bendición que nosotros vamos a tener hoy. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia eres tú, la iglesia soy yo, la iglesia somos todos. Nos veremos en una próxima ocasión. Dios les bendiga. Dios les bendiga grandemente. Qué alegría estar nuevamente en este espacio con ustedes. Quiero contarles que la palabra de Dios en Isaías 3:10 dice así: decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Este es el tiempo, muchachos, para nosotros entender que si hacemos las cosas bien delante de Dios, que si le agradamos a Él, Él nos va a respaldar y nos va a bendecir. Yo quiero pedirte que hoy, ahí donde estás, con actitud de oración, vamos a consagrar diezmos y ofrendas a nuestro amado Dios. Recuerda que si tú vives este principio, Él te va a bendecir, Él te va a respaldar, Él va a cuidar de ti. Simplemente haz tu petición delante de Dios. Y si tú lo diste en el transcurso de esta semana, yo quiero pedirte que le ores a Dios, que le digas gracias, Señor, por lo que me has dado, y que aún la petición que tú tengas para hacerle al Señor en este momento,
tú la hagas delante de Él. Así que quiero pedirte que cierres tus ojos, no sin antes darte las gracias por todos tus diezmos y ofrendas, porque recuerda que con ellos nos permites tener activa Arca Social y nos permites seguir haciendo iglesia. Así que ahora sí, en actitud de reverencia a Dios, vamos a darle gracias a Él. Señor, yo quiero darte muchas gracias por la vida de estos tus hijos. Gracias, Señor, porque ellos diezman y ofrendan para esta tu obra, para esta tu iglesia. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que al justo le irá bien. Si ellos hacen las cosas bien, ellos van a comer del fruto de sus manos. Yo te suplico que les bendigas en gran manera. Mi Señor, abre el cielo para cada uno de nosotros. Derrama bendiciones hasta que sobreabunde. Señor, tú eres el Dios de los milagros, el Dios de las maravillas, el Dios de los prodigios, Señor. Y hoy delante de ti, Señor, yo coloco los sueños, los anhelos y las peticiones de todos nosotros, Dios mío, para que tú escuches, Señor, para que tú nos salgas al encuentro con bendiciones de mucho bien. Te suplicamos, Señor, que abras puertas para cada uno de nosotros que nadie pueda cerrar. Señor, bendice, cuida y guarda a estos hijos, Señor. Concédeles los anhelos del corazón. Yo te suplico que les bendigas en gran manera y que si ese anhelo, Señor, es conforme a tu voluntad, que esa bendición les alcance, que ellos puedan disfrutarla, puedan glorificarte a ti y puedan darte gracias, Señor, por la obra extraordinaria que tú haces. Gracias, Dios mío, por este día. Gracias por este mes. Gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por los trabajos que vas a conceder. Gracias, Dios mío, porque aquellos, Señor, que no tienen trabajo, tú les darás. Aquellos que no tienen ingresos, Señor, tú proveerás, Dios mío. Tú multiplicarás la canasta y la arteza de amasar. Señor, tú pondrás a tus hijos por cabeza y no por cola, Dios mío. Y tú les bendecirás y bendecirás la obra de sus manos. Yo te suplico, Señor, que las manos de estos hijos sean manos benditas, que todo lo que ellos toquen en tu nombre, Señor Jesús, y con el poder del Espíritu Santo sea multiplicado, bendecido, aumentado y prosperado en gran manera. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso, un Dios misericordioso, que te sigue teniendo grandes y extraordinarias cosas para sus hijos, porque tú sigues teniendo el control de todo, Señor. Es en tu preciosísimo nombre que te oramos y te damos muchísimas gracias, Señor. Amén. Bueno, y quiero decirles, como siempre, que aquí quedan nuestras cuentas para que si tú deseas hacer tu transferencia de diezmos y ofrendas, ahí lo puedas hacer. También, si quieres comunicarte con nosotros, por favor, escríbeme al número que aparece en pantalla. Para nosotros siempre será un gusto orar por ustedes y darles gracias a Dios por tu vida y porque sigas adelante. Bueno, y no siendo más, continuamos con nuestra reunión. Por favor, está muy atento porque viene un mensaje extraordinario y sigue nuestro programa de reunión muy especial. Que Dios les bendiga grandemente.
Hola, ¿qué tal? Me encanta que te hayas conectado en esta mañana a nuestra reunión online. Quiero darte la bienvenida a nuestra transmisión. Si estás aquí por primera vez, bienvenido a casa, bienvenido a Arca en línea. Y bueno, como hemos estado haciendo en las reuniones, hoy yo también quiero sumarme al reto de que compartas esta transmisión. Quiero retarte a que compartas esta transmisión a 5 personas. Vamos a hacerlo en este momento. A ver, vamos a ir en la parte inferior de lo que tú estás viendo allí de la transmisión. Aparece compartir, vas a buscar compartir y vas a compartir y te van a salir opciones. Vamos a hacerlo en este momento y vamos a creer que vamos a superar los 100 equipos conectados. Vamos a hacerlo y confiamos en que tú nos ayudes. Bueno, muy bien, yo sé que ya lo estás haciendo en este momento, en nuestro reto de alcanzar a muchos para que también conozcan a Dios, que es tan importante. Y bueno, continuamos con nuestra serie, continuamos con la serie que iniciamos la semana pasada. Si tú no sabes, iniciamos una serie llamada El miedo visitante silencioso. ¿Y por qué iniciamos esta serie? Porque, bueno, los últimos estudios dicen que la gente hoy, a causa del virus y a causa de tantas noticias, se está llenando de muchísimo pánico, de muchísimo miedo. Y bueno, para nadie es un secreto que las noticias que escuchamos día a día no son las mejores. Y por eso, alguien dice que además de la pandemia de salud, viene la pandemia de la mente y del corazón. Y nosotros creemos que por el contrario, Dios tiene respuesta cuando nos llenamos de miedo. Y por eso iniciamos esta serie. Hoy vamos a ver la segunda parte y vamos a ver los efectos del miedo, pero como siempre al final te daremos una salida para que el miedo no te vaya a superar. Y quiero iniciar con una historia. Y la historia dice, es una historia de la vida real, que el 24 de marzo del 2013, una coalición rebelde dio un golpe de estado a un régimen totalitario terrible en la República Centroamericana de allá en el África. Se apoderaron del palacio presidencial del entonces presidente totalitario llamado François Bozizé, así se llamaba este hombre. Y este hombre no tuvo más alternativa que buscar un asilo político en la República Democrática del Congo. La noticia fue que los rebeldes empezaron a recorrer los rincones de la mansión presidencial y un grupo especial llegó a la habitación del presidente con la esperanza de encontrar algún tesoro. Se decía que a estos tipos de hombres, bueno, siempre tenían cosas guardadas. Ellos empezaron a buscar y uno de ellos dijo, no, seguro que en la habitación de él tiene que tener algo guardado. Entraron a la habitación y dijeron, en el closet tiene que haber algún tesoro. Pero cuando abrieron el closet se encontraron con una sorpresa que le dio la vuelta al mundo. Y fue que se encontraron en el closet con 2 esqueletos. Así es, 2 esqueletos. 2 esqueletos en el closet del presidente. Y esto, como les decía, bueno, un revuelo con las noticias. Y de ahí vino el famoso título de El esqueleto en el armario. Y claro, ¿por qué esta reflexión y por qué esta historia? Porque aunque pues, es aberrante que un hombre tenga esqueletos guardados en su closet, la verdad es que muchas veces, muchos de nosotros tal vez no tenemos un esqueleto. Pero ¿cuántas cosas empezamos a guardar en el alma, en el corazón? Miedos, pecados, hábitos ocultos, debilidades, vicios, cosas que guardamos, que creemos que nadie las va a descubrir, pero que un día van a salir a flote. Y lo peor aún, ¿cuántos miedos como esqueletos tú puedes estar anidando en tu alma y en tu corazón que van a hipotecar no solamente tu presente, sino que van a afectar terriblemente tu futuro? Por eso, si tienes algún miedo, pues la idea con esta serie es que recibas herramientas para poderlo sacar de la mano de Dios y poderlo obviamente superar. Ahora, ¿por dónde empezar? Hoy te voy a narrar una serie de historias y en esas historias vamos a extractar como siempre enseñanzas maravillosas y quiero regalarte la primera reflexión y la primera reflexión está en Primera de Samuel capítulo 17 del 10 al 11 y luego veremos otros versículos. Te cuento la historia.
En primera de Samuel 17, Israel está enfrentando a su enemigo acérrimo. Y su enemigo acérrimo es nada menos y nada más que los filisteos. Y entonces la cosa era esta. Se enfrentaban dos ejércitos, filisteos y judíos israelitas. Y la manera, digamos, menos traumática de que fuera la batalla era que salía un guerrero de cada bando, se enfrentaban y el que vencía, pues obviamente los otros se rendían como tal. Conocemos la historia, sale Goliat, el famoso paladín filisteo de Gat, y empieza a amedrentar al pueblo de Israel porque dice, denme un hombre que peleen contra mí. Claro, cuando el ejército, cuando Saúl miraba a Goliat, decía, ¿quién se va a meter con Goliat? Si Goliat era una mezcla de Robocop, Arnold Schwarzenegger, no sé, todos estos enemigos de Marvel, de las películas, y entonces esa era una Goliat, era una encarnación de todo eso, era una mezcla de todo eso, era un Frankenstein de todos estos personajes y nadie se quería enfrentar con Goliat. Y dice la Biblia en el versículo 10 del capítulo de 1 Samuel 17:10, añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y todos los varones, dice el 24 de Israel, que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían miedo. Dice la Biblia, inclusive en el versículo 16, que por 40 días, escuchen, 40 días, Goliat salía todos los días a preguntarles, ¿ya encontraron a alguien que pelee contra mí? Y mientras yo meditaba en el número 40 y en los días que Goliat estuvo amenazando esos días, Israel no se pudo mover. Y aquí está la enseñanza. La enseñanza es que el miedo paraliza. Y yo sé que tal vez tú ya lo sabías, pero quiero recordártelo. El miedo paraliza. Y la pregunta es, ¿en qué áreas de tu vida te encuentras paralizado? ¿En qué área de tu vida te encuentras estancado? Tal vez estás paralizado en un trabajo donde no eres feliz. Tal vez estás en una relación donde no hay esperanza. Tal vez lleva años haciendo o pensando hacer algo, pero lo llevas postergando una y otra vez. Lo tremendo del miedo es que el miedo literalmente inmoviliza. Y hay personas hoy tal vez que se han conectado que saben que están estancadas en un momento de su vida por físico miedo. Y sabes una cosa, ¿sabe qué es lo más tremendo de esto? Que así como a Israel se le pasaban los días, a ti tal vez por miedo se te está pasando la vida. Se te está pasando la vida. Y yo te quiero decir, una cosa es tomar decisiones a los 15, a los 20, a los 30 o a los 40. Y si bien es cierto, nunca es tarde, ¿por qué postergar la decisión que tienes que tomar si tal vez es literalmente por físico miedo? Israel se paralizó totalmente porque tenía miedo. Pero me llama la atención que en la misma historia hay alguien que nos enseña cómo enfrentar ese miedo. Y ese miedo de cómo enfrentarlo nos lo enseña David. David, el joven David, llega a la línea de batalla, escucha de repente que hay alguien por allá que dice, dame un hombre que pelee contra mí. Y la Biblia dice que David dice, yo tengo que enfrentar a ese hombre. Y en el 45 del mismo capítulo, David le dice a Goliat, ¿sabes una cosa, Goliat? Tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y yo aprendo entonces con este pasaje y con David, que es importante que tú y yo aprendamos a hablarle al miedo del Dios que tenemos, de ese Dios que tenemos. Eso es lo que hace David. Al contrario de Saúl y el ejército que estaban llenos de pánico, paralizados, David nos enseña que para superar nuestros miedos necesitamos plantarnos delante de ese miedo y hablarle a ese miedo. Y yo te quiero invitar que al final de la oración, a que cuando se acabe esta transmisión, en cualquier momento de este día, tú tomes la decisión de hablarle a tu miedo, de hablarle a tu crisis financiera, de hablarle a tu salud, de hablarle a la enfermedad, de hablarle a lo que estés viviendo en la casa, de pararte en oración y decirle, ¿sabes una cosa?
Tú, miedo, vienes a mí con esto, esto y esto, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos y te voy a vencer. Y eso es lo que dice David. Y David nos enseña que es posible vencer nuestros miedos si estamos obviamente tomados de la mano de Dios. Háblale al miedo del Dios que tú tienes y estoy convencido que te escucharé y que te veré contando testimonios de cosas tremendas. Tienes que avanzar y seguro que lo vas a vencer. Ahora, ¿qué otras cosas? ¿Qué otras cosas hace el miedo? ¿Qué más hace el miedo que definitivamente daña nuestra vida, nuestro corazón y nuestro ser? ¿Qué es lo que hace el miedo? Y para hablar de lo otro que hace el miedo, quiero invitarte a otra historia. Esta historia está en Números capítulo 13, versículos 31 al 33. También te la resumo. En Números 13, Dios le dice a Moisés que elija a 12 hombres para que vayan y exploren la tierra prometida. Estos 12 hombres van tipo misión imposible. Van, llegan a la tierra prometida, observan la tierra y traen el fruto de la tierra. Luego ellos van a regresar y van a dar el informe. Solo que cuando ellos dan el informe se divide. 10 opinan una cosa y 2 opinan otra cosa. 10 de ellos opinan lo siguiente en Números 13 del 31 al 33. Esos 10 dicen: los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. 10 de ellos dan este terrible informe: no podemos ir. Hay gigantes, es un sitio difícil, esos hombres son gigantes, nosotros éramos como langostas. Y pon atención a esto: y así les parecíamos a ellos. Cuando hay miedo, el miedo se nota en tu lenguaje. Cuando hay miedo, el miedo se nota en tu discurso. Hay más no que sí, hay más no es que sí, si lo podemos decir de esa manera. Cuando hay miedo, el miedo hace que empieces a hablar mal de las promesas de Dios. El pueblo empezó a hablar mal de una promesa que era la tierra prometida. Cuando tú te llenas de miedo, entonces todo lo que es bendición para tu vida, tú empiezas a hablar mal de tu hogar. Empiezas a hablar mal de la provisión, empiezas a hablar mal de muchas cosas, hasta de la iglesia. Empiezas a hablar mal porque no ves esas cosas como una bendición de Dios para tu vida. Pero hay algo que a mí me puso a pensar muchísimo. Porque, ¿sabes una cosa? Lo peor que hace el miedo es que el miedo hace trizas tu autoimagen. Ellos decían: éramos como langostas, y así les parecíamos a ellos. Pero para Dios ellos no eran langostas. Para Dios ellos eran el pueblo escogido. Pero ellos, fruto del miedo, se veían como langostas. Y es que cuando uno se llena de miedo, entonces la autoimagen se empieza a afectar. Claro, y entonces no te ves capaz, no crees en ti, te ves poca cosa, reflejas inseguridad. Y eso la gente lo percibe. Claro, no es que la gente piense mal de ti, muchas veces es que eso es lo que tú estás reflejando. Yo quiero decirte que no necesariamente el problema es de los demás, que tal vez el problema eres tú, que fruto de tu miedo te percibes inseguro, te percibes temeroso, y eso es lo que empiezas obviamente a transmitir, porque el miedo hace trizas tu autoimagen. El miedo saca a Dios de la ecuación. Me llama la atención que así mismo, al igual que Saúl, el ejército de David, también en este grupo hay 2 que actúan distinto. Y esos 2 son Josué y Caleb. En Números 13 y 14 vas a leer la historia cómo estos 2 dicen todo lo contrario. Estos 2 dicen: pero vamos, Dios está con nosotros, los comeremos como pan. Y uno se pregunta: increíble, 12 ven exactamente lo mismo. 10 opinan una cosa y 2 opinan otra. 10
su lenguaje es un lenguaje de miedo y los otros dos, su lenguaje es un lenguaje de fe. ¿Y dónde está la diferencia? Y es que la diferencia radica en que unos tienen a Dios en su lenguaje, tienen a Dios en su ecuación, y los otros no tienen a Dios en su ecuación, no tienen a Dios en su lenguaje. Por eso es muy importante, claro, de la abundancia del corazón tú hablarás. Como sea tu pensamiento en tu corazón, así vas a hacer lo que tú vas a aflorar. Es importante entonces que tú tomes hoy la decisión de ponerte del lado de Josué y Caleb. Cuando tú incluyes a Dios en la ecuación, el miedo se disipa. No era que ellos no veían los gigantes. No era que Josué y Caleb dijeran, no hay gigantes. No, ellos decían, hay gigantes. Pero Dios está con nosotros. A los otros 10, Dios se les olvidó. Dios ya no estaba en la ecuación de ellos. Y cuando Dios no está en tu ecuación, te vas a llenar de miedo, te vas a llenar de pánico, te vas a llenar de temor. Y sobre todo, tu autoestima, tu autoconcepto se va a volver tiza. Si no vas a ser capaz ni de levantarte de la cama, ni de salir de la casa, ni de salir a hacer lo que tienes que hacer, porque el miedo ha hecho los estragos en tu alma y en tu corazón. Esta segunda historia entonces nos muestra lo terrible del miedo, pero también nos muestra lo que podemos hacer si metemos a Dios en la ecuación para que el miedo definitivamente salga. Pero ¿qué más hace el miedo? Sigamos en esta reflexión tan importante, en esta nuestra segunda serie. ¿Qué es lo que más hace el miedo? Y yo te quiero decir que el miedo es contagioso. Contagioso. Dicen en los estudios a propósito de lo que hemos estado viviendo que uno de los fenómenos que se dio al inicio de la noticia del COVID que empezó a circular por el mundo fue que la gente salió a toda a comprar papel higiénico. Y yo no sé si tú fuiste de esos, ¿no? La gente salió a toda a comprar papel higiénico. No sé si era que íbamos a estar mucho tiempo en el baño. Pero la gente salió con un pánico tremendo a comprar papel higiénico y me encontré que en Australia, un periódico australiano, escuchen esto, un periódico australiano llegó a imprimir 8 páginas adicionales en una edición por si el papel higiénico se acababa. Decían, pues por lo menos ahí tenemos papel del periódico. Eso fue lo que pasó y entonces los psicólogos y sociólogos empezaron a preguntar, ¿pero por qué la gente compra papel higiénico si el papel higiénico no ofrece ninguna protección especial contra el virus? Además, el papel higiénico no es un alimento, no es algo importante como lo es mejor la leche y el pan, no es un alimento básico necesariamente. Y entonces, un psicólogo llamado Steven Taylor, que escribió un libro llamado Psicología de las Pandemias, explicó ese fenómeno. Y él entonces dice que cuando la gente ve un peligro inminente, la gente va y hace compras de pánico. Así se le llamó a ese concepto. La gente va y hace compras de pánico basado en lo que empieza a ver en los demás. Y claro, como los seres humanos somos seres sociales y nos movemos de acuerdo a lo que vemos, si alguien ve por televisión y ve estantes vacíos y ve una serie de papeles higiénicos, la gente inmediatamente fue a desbordarse porque dijo, si lo están comprando, algo va a suceder. Y eso, en lugar de que genere un efecto de que la gente lo haga, todo lo contrario, la gente genera un efecto de contagio del miedo. Y si a eso le sumamos las redes sociales, las plataformas que sobredimensionan las noticias, pues eso hace que sea el cóctel perfecto para que la gente se llene de pánico. ¿Por qué? Porque el miedo, señoras y señores, es muy contagioso. El miedo es contagioso. Y a mí me llama la atención en el Antiguo Testamento que Dios dejó una ley antimiedo para ir a la guerra. En Deuteronomio capítulo 20, del 1 al 8, está una narración de lo que se le decía a los soldados antes de ir a la guerra. Y cuando los soldados estaban listos, seguros, estaban formados, entonces había algo llamado lo que le había que decirles a los soldados. Y entonces en el versículo 2 de Deuteronomio 20 dice que el sacerdote, claro, se adelantaba y los animaba y les decía, ustedes van a enfrentar a los enemigos, no pierdan valor, no se asusten, porque Dios va con ustedes. El sacerdote hacía una labor de ánimo espiritual. Pero luego salían los oficiales
Y los oficiales decían lo siguiente: bueno, a propósito, ¿quién compró una casa y no la ha estrenado? Es mejor que se devuelva, porque qué tal que muera y otro use su casa. Luego también otro general decía: bueno, y a propósito, ¿quién compró una finca, una viña? Porque es mejor que si no la ha usado, que se retire y la disfrute, porque no sea que muera en la batalla. Y luego otro general decía: y a propósito, ¿quién se ha comprometido con una mujer y no se ha casado? Es mejor que no vaya a la guerra, se case, porque qué tal que vayas a la guerra y te mueras y pierdas a esa mujer de tu vida. Y me llama la atención que más adelante, en el versículo 8, alguien, un oficial tenía que decir: a propósito, alguien tiene miedo. Alguien tiene miedo para ir a la batalla. Alguien ha perdido la valentía. Alguien es medroso y pusilánime, dice otra versión. Es mejor que no vayas a la guerra, porque no sea que tu miedo contagie a los demás. Y eso entonces refuerza lo que vengo diciendo de lo que hace el miedo. El miedo es contagioso. Y el miedo entonces hacía que la gente no pudiera ir a la guerra. Cuando tienes miedo, el miedo hace que no vayas a la guerra. El miedo te dice que no eres capaz. Y obviamente el miedo contagia a otros. Por eso es importante que nosotros nos fortalezcamos en Dios para desechar todo miedo. Pensando en esto, recordé que hay una película llamada Apocalipto. Y en la película Apocalipto hay un diálogo entre un padre y su hijo acerca del miedo. ¿Por qué? Porque esta película cuenta todo lo que es el tema de la cultura maya en 1511 aproximadamente. Y la película, hay un momento donde está el papá, está su hijo y están algunos amigos, digamos, de la tribu indígena, y de repente ellos escuchan que algo se mueve alrededor. Y entonces ellos se paran y empiezan a mirar qué es lo que se está... Y de repente empiezan a ver cómo de los matorrales se van levantando algunas personas. Ellos se quedan en un momento de tensión porque no se sabe si va a haber una pelea o no. Y de repente uno de los que están en los matorrales dicen: nosotros simplemente queremos pasar. Les ofrecen ahí un intercambio de alimentos. Y de repente el que va con esa gente le dice: estamos buscando un nuevo camino, porque donde vivíamos fuimos arrasados. Claro, el papá con su hijo y sus amigos se quedan sorprendidos de ver una tribu nómada que va pasando cerca de ellos. Y de repente el hijo le intenta preguntar a ese desconocido: ¿y qué pasó? ¿Quién arrasó su pueblo? El papá le dice: no preguntes eso. Y luego, claro, pasa el episodio, pasa el susto, porque creyeron que eran enemigos y era solo una tribu nómada que venía huyendo del peligro. Y cuando llegan a la aldea, el papá va a tener un diálogo tremendo con su hijo. Y el papá le va a preguntar a su hijo: hijo, ¿qué viste en el bosque? ¿Qué viste en los ojos de los que estaban en el bosque? Y el hijo le dice: papá, no entiendo. ¿Por qué me preguntas eso? Y el papá le dice lo siguiente: ¿sabes una cosa que viste? Viste miedo. Y el miedo es algo profundo, es algo podrido. Ellos estaban infectados de miedo. Tú viste ese miedo, y sabes una cosa, hijo, me preocupa, porque ahora ese miedo se te está metiendo a ti. Y tú vas a lidiar con él. Y yo te quiero decir que yo no te crié para que tuvieras miedo. Quiero, por favor, que saques ese miedo y no traigas ese miedo a la aldea. Porque el miedo es contagioso. Y esto, una vez más, nos reafirma algo que la Biblia dice hace muchísimo tiempo, que una película lo recrea de manera magistral, pero que es tremendamente real. El miedo es contagioso. Por eso tenemos que luchar para desarraigar ese miedo, sobre todo ese miedo negativo. Ahora, la pregunta que nos estamos haciendo y es: ¿cómo hacerlo? ¿Cómo superar el miedo? ¿Cómo no permitir que el miedo de alguna manera nos gane la batalla? Y yo quiero regalarte hoy 3 cosas que están en un salmo súper conocido de la Biblia. El Salmo 23, en el versículo 4. Y en el Salmo 23, en el versículo 4, quiero regalarte hoy 3 cosas
Si quieres que el miedo no te supere, anota por favor estas 3 cosas que la Biblia nos enseña en un salmo muy conocido. Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Otra versión dice: aunque yo pase por el valle oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. 3 cosas entonces. Primero, dice el salmista: aunque ande por el valle. Otra versión: cuando pase por el valle. Quiero decirte que para poder superar el miedo debes entender que solo estás por un camino. Debes entender que el valle no es tu destino final, que simplemente estás pasando por un momento de tu vida que tal vez te genera muchísimo miedo. Pero eso va a pasar, porque solamente, como dice el pasaje, es un camino que tiene un inicio y que tiene un final. Y lo que te quiero decir en esta mañana de parte de Dios, para que el miedo, por favor, no te gane la batalla, quiero decirte que vas a superar tu trauma, que un día te vas a despertar y tu corazón va a estar sanado, que un día te vas a despertar y vas a salir de ese camino. Solo tienes que seguir avanzando, porque sabes una cosa, solo es un camino. El salmista dice: es un valle, andaré, pero no me voy a quedar ahí. No te vas a quedar ahí. Lo primero que tienes que entender para que el miedo no te supere, insisto, solo es un momento. Solo es un tiempo de tu vida, pero vas a salir de allí. Lo segundo que debes entender, y lo segundo es extraordinario. La Biblia, dice el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte. No habla de la muerte, sino de la sombra de muerte. Y me llama la atención que la sombra tiene una serie de características, y quise anotarlas porque es interesante. La sombra no tiene cuerpo. La sombra te sigue a donde vayas. La sombra entra en el agua y no se ahoga, entra en el fuego y no se quema. La sombra tú la intentas pisotear y no se inmuta, pero ¿sabes cuál es la gran noticia de la sombra? Que la sombra es inofensiva. A la gran mayoría de nosotros, cuando niños o cuando tenemos hijos, sabemos que los niños se asustan por las sombras. Pero como padres sabemos que lo que le tenemos que decir a los niños es: niño, hijo, por favor, es solo una sombra. Y lo que te quiero decir en esta mañana, para que superes tu miedo, yo quiero decirte que eso que te aterra es solo una sombra. Que eso que te atemoriza es solo una sombra. Y dice la Biblia que Jesús ilumina esa sombra para sanar tu vida. Isaías 9:2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y esta luz refleja a Jesús. Te quiero decir entonces, en esta mañana, que eso que estás viviendo es solo una sombra. Y esa sombra, aunque a veces te siga, aunque a veces has intentado acabar con ella, es solo una sombra. Y esa sombra solo tiene poder en la medida en que tú le des poder en tu mente y en tu corazón. Solo en la medida en que tú lo veas de esa manera, así va a ser. No sé si a ti te pasó, cuántas veces nos asustamos por cosas en la noche que solo era una sombra. Y que Dios solamente te está diciendo: hijo, hija, solo es una sombra. Lo segundo entonces es: entiende que solo es una sombra ese miedo y que lo vas a superar. Y lo tercero es extraordinario, porque aunque lo conocemos, necesitamos oírlo de nuevo. Y el salmista dice: porque tú estarás conmigo. Lo tercero a entender es que Dios está cerca aún cuando tienes miedo. Dios sigue estando allí. El miedo, podemos ganarle la batalla al miedo en la medida en que disfrutemos de la cercanía de Dios. Si estás teniendo mucho miedo, probablemente te invito a que revises tu cercanía con Dios, tu vida de oración, tu comunión con Dios. ¿Cómo estás con Él? Quiero cerrar nuestra segunda serie con una reflexión. En donde quiero que lo bajes a tu corazón para que podamos orar. Esta reflexión dice de la siguiente manera, ponle atención. Dice que un bebé camello y su mamá se estaban descansando en un árbol. Estaban allí
Y de repente el bebé camello empezó a hacerle preguntas a su mamá, como hacen todos los niños. Y entonces el bebé camello le empezó a preguntar: mamá, ¿nosotros por qué tenemos joroba? Entonces la mamá camello pensó por un momento y le respondió: mira, nosotros somos animales del desierto y por eso tenemos joroba para almacenar agua y poder sobrevivir en medio del calor. Y el bebé camello, dijo. Luego el bebé camello, pensando más, dijo: bueno, ¿y por qué tenemos estas piernas tan largas, mamá? Y la mamá le respondió: son para caminar mejor en el desierto. Es lo mejor que tenemos para podernos mover en el desierto. Y el bebé camello dijo: ahora entiendo, mamá. Luego más adelante el bebé camello le volvió a preguntar: y mamá, pero estas pestañas tan grandes que yo tengo a veces me incomodan. ¿Por qué tenemos pestañas tan grandes, mamá? Y la mamá volvió y le dijo: hijo, ¿sabes una cosa? Esas pestañas nos protegen de la arena del desierto. Por eso es importante, tus pestañas son muy importantes. Y entonces el hijo hizo un gran silencio hasta que le dijo: mamá, ahora entiendo, pero tengo una gran pregunta. Mamá, si la joroba es para almacenar agua, si las piernas largas son para caminar largos trayectos en el desierto, y si mis enormes pestañas me protegen de la arena, mamá, hay algo que no logro entender. ¿Y qué pasó, hijo? Dijo el hijo a la mamá: mamá, ¿y por qué estamos en un zoológico? ¿Por qué estamos en un zoológico, mamá? Y esa es una tremenda reflexión, porque la lección que podemos aprender de esta fábula, de esta historia, es que podemos tener talentos, podemos tener habilidades, pero solamente esos talentos y habilidades serán útiles en la medida en que tú estés en el lugar correcto, en el momento correcto. El punto es que a veces permitimos que el miedo nos encarcele en una especie de zoológico donde tenemos lo necesario y vivimos ahí más o menos, pero no es el lugar que Dios diseñó para ti, que Dios diseñó para tu vida, que tal vez es necesario que te preguntes: tal vez estoy perdiéndome de algo maravilloso que Dios tiene para mi vida. Y tal vez tengamos que traer a colación las palabras que le dijo Cielo de Pedernal, así se llamaba el papá, a su hijo Garra de Jaguar en esa película, cuando le dijo: hijo, ¿sabes una cosa? Yo no te hice para vivir con miedo. Y la versión bíblica dice literalmente, 2 de Timoteo 1:7, que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino que nos dio espíritu de amor, poder y dominio propio. Quiero decirte entonces que en ti y en mí habita nada menos y nada más que la presencia de Dios para superar nuestros miedos. Por eso quiero invitarte, con esto que hemos compartido en esta mañana, a que oremos. Vamos a hablar con Dios en esta nuestra segunda parte de nuestra serie El miedo, el visitante silencioso. Vamos a tener un tiempo especial de oración. Te invito a que por favor te ubiques, trates de concentrarte. Como lo decía la semana pasada, sé que a veces orar frente a un computador, un celular, nos ha costado un poco. Por ahora esta es la dinámica que tenemos. Intenta concentrarte. Si están varios, se busquen un lugar, pero vamos a tener un tiempo especial de oración. Vamos a hablar con Dios y que sea su presencia la que nos guíe en este tiempo. Bueno, y así hemos llegado a nuestro tiempo de oración. Yo quiero invitarte a que en este momento busques un lugar, busques un espacio donde te puedas concentrar, donde puedas conectar con Dios, donde no te vayas a distraer. Vamos a hablar con Dios y te invito a que le digas a Dios lo siguiente. Dile: Señor, muchas gracias por esta mañana que tú me regalas. Gracias, Dios, por la oportunidad que tú me das de seguir trabajando en mis miedos, de seguir trabajando en mis temores. Señor, tal vez hoy yo me encuentro como le pasaba a Saúl y al ejército. Me encuentro paralizado, me encuentro paralizada. Siento que estoy estancada en un momento de mi vida.
Y tal vez hoy ese estancamiento, esa parálisis tiene que ver con miedo. Pero Señor, yo necesito hoy ponerme delante de ese miedo y hablarle a ese miedo del Dios que yo tengo. En el nombre de Jesús, vamos, empiézalo a hacer en este momento. Háblale a tu miedo, a tu inseguridad, a tu crisis del Dios que tienes. Decláralo en el nombre de Jesús. Dile al Señor que sane tu autoestima. Dile al Señor, Señor, tal vez este miedo ha hecho que yo tenga un inadecuado concepto de mí mismo, de mí misma, y eso es lo que yo termino reflejando, Señor. Hoy me doy cuenta que el problema no está en los demás, que tal vez el problema esté en mi corazón a causa, Señor, de los miedos que he dejado que me ganen la batalla. Pero hoy en el nombre de Jesús yo quiero declarar que tú estás en mi ecuación, que tú estás en mi vida, Señor, y que en el nombre de Jesús yo voy a vencer este temor, este miedo, Señor, porque tú estás conmigo como poderoso gigante. Hazme entender, Señor, que estoy solamente pasando por un valle, pero que el valle no es mi destino final, que esto que estoy viviendo no es mi destino final, que esto es un pasaje de mi vida, que este es un momento de mi vida, que solo paso por este valle, pero que no me voy a quedar aquí, Señor, porque en el nombre de Jesús este miedo es solo una sombra. Decláralo, este miedo es solo una sombra que yo he permitido que se crezca en mi mente y en mi corazón. Pero quiero pedirte, Jesús, dígale, ven en este momento, ilumina, y la luz en las tinieblas resplandece, y en el nombre de Jesús ilumina y quita toda sombra de mi alma, de mi corazón y de mi ser. Dale gracias a Dios, dale gracias a Él por este tiempo, dale gracias a Dios porque Él está sanándote de los miedos y de los temores en el nombre de Jesús, porque Él ha venido con su luz para iluminar y para quitar toda oscuridad. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de hablar contigo. Y quiero invitarte, si hoy tú te conectaste por primera vez a esta transmisión, quiero invitarte a que le digas a Jesús que quieres que Él haga parte de tu vida. Repite esta oración si es el anhelo de tu corazón. Si quieres que Él sane tus miedos, dígale: Jesús, ven, entra a mi corazón. Te recibo como mi Señor. Dile: te recibo como mi Salvador. Y te pido, haz de mí cada día ese ser que tú quieres que yo sea. Si tú ya tenías al Señor y te habías alejado por algún momento, te habías distanciado de la casa de Dios y has vuelto a una transmisión como esta, hoy yo te invito a que te reconcilies con Él, a que le des gracias y dile: Señor, aquí estoy de nuevo en casa. Me había ido, pero he regresado porque necesito estar contigo. Señor, muchas gracias por aquellos que hoy te recibieron por primera vez, por aquellos que hoy se han reconciliado contigo y por aquellos que también, Señor, hacen parte de tu casa. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no darte gracias? Bendecirte y glorificarte. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Tu salir, tu entrar, tu acostar y tu levantar en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amén, amén. Qué alegría haber compartido con ustedes en esta mañana. Prepárate, vamos el próximo domingo para nuestra tercera parte de nuestra serie. Recuerda que tenemos nuestro domingo de sanidad. No te lo puedes perder, para que Dios también sane, como lo hizo hoy, miedos, temores, y obre de una manera sobrenatural. Recuerda, si te conectaste por primera vez, queremos conocerte. Escríbenos, por favor, escríbenos, porque queremos saber de ti. No queremos que te quedes solamente con una conexión en línea, sino que queremos hacerte parte de esta familia. No te desconectes, no te vayas. Queremos contarte algunas cosas y alguien te las va a decir a continuación. Así que, de verdad, muy feliz, muy contento. Este es el momento para que te levantes. Si estás con alguien por ahí de tu casa, dale un abrazo virtual. Te envío un abrazo virtual, pero tú lo puedes hacer allá físicamente con tu esposo, tu esposa, tus hermanos,
tu familia. Si estás solo, bueno, Dios está ahí contigo. Vamos a darnos ese abrazo. Tómense la foto, envíanos por favor tu foto para saber desde dónde nos viste, desde dónde nos has escrito, y será de verdad una alegría muy especial conocerte, verte y que hagas parte pues obviamente de la dinámica de nuestra iglesia. Dios te bendiga. Seguimos en Arca en Línea. Hola familia, muy felices, ¿cierto? Hemos recibido una hermosa palabra del Señor, pero esto no termina acá. Nosotros tenemos más para cada uno de ustedes. La iglesia, acuérdense que son ustedes, soy yo, somos todos. Entonces, te vamos a invitar a una próxima reunión el miércoles a las 5 de la mañana a tener nuestro encuentro con el Señor. A la primera hora del día para Él. Vamos a consagrarnos a Él con ese fervor y ese respeto. Y aún queda otras cosas más. Tenemos unos grupos de conexión donde cada uno de ustedes puede decidir en cuál quiere pertenecer, en cuál puede estar mejor. Hay parejas, hay sanidad interior, hay crecimiento espiritual, estudio de la Biblia, emprendimiento. Bueno, todas estas cosas te las explicamos acá. Y también hay una invitación muy especial a que si usted vino por primera vez hoy, contacte con nosotros en estos teléfonos, te vamos a llamar, vamos a tenerte más cerca y te vamos a invitar también a cada uno de ustedes también al próximo domingo a las 10 de la mañana. Nos veremos acá. Este es un mensaje para cada uno de ustedes de Arca Comunidad Cristiana.